Hola, bendiciones. Reciba un cordial saludo y un año nuevo maravilloso. Este año tenemos que creer que será mejor. Este año tenemos que creer que Dios nos hará prosperar, así como prospere nuestra alma. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie, un discipulado, al cual yo le he titulado Haciendo planes. Los planes para el 2026. La importancia de planificar. Estuvimos en el último mes viendo temas acerca de cómo proseguir, por ejemplo, y para proseguir tenemos que revisar, recoger espigas, cómo estuvo, qué es lo que hicimos y qué es lo que logramos alcanzar para poder determinar y poder continuar. Y para poder continuar muchas veces tenemos que evaluar realmente si estamos en el camino. Bueno, no se aparte y pidámosle a Dios que nos bendiga. Amado Dios, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Santo eres tú. Santo, santo, santo es tu nombre. Digno eres de ser adorado. Padre mío, bendice a cada uno de los que están escuchando este tema y desde ya, Señor, que tu palabra sea formada en sus corazones para que puedan ver, Padre mío, el propósito que tú les mandas, que tú nos mandas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, estamos comenzando este año y no hay como poder dar pasos afinados, certeros y poder culminar. No importa si uno tarda en alcanzar alguna, aunque tardara, dice la visión, pero por lo menos que esté escrita en tablas, en las tablas del corazón. Así lo dice Habacuc. Que nosotros podamos tener esa certeza de que este año puedo comenzar o puedo recomenzar o puedo continuar o proseguir, pero estar dispuesto a ver la bendición de Dios en todo. Bueno, ¿de dónde sale ese sueño de que Dios quiere que nos salga todo bien? En este verso, que es prácticamente nuestro verso lema de este año o de este mes que estamos comenzando. Y dice de esta manera: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Jeremías 29:11. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. No hay como poderle, Señor, dame planes que sean de bienestar. Diga conmigo, mi anhelo es tener bienestar. El bienestar, pues, va asociado a la prosperidad. La prosperidad no solo es el tener una cuenta monetaria abundante, no. Prosperidad es tener una tranquilidad, tener paz, en el sentido que tienes todo lo necesario para salir adelante. Y poder tener, pues, una, llamémosle, prosperidad, donde tú puedas ver crecer las bendiciones de Dios en beneficio de alguien más. Si algo nosotros debemos de pedirle a mi Padre es, Señor, que seas tú quien ate esos planes al corazón nuestro. Que seas tú, Señor, que seamos nosotros partícipes de ese diseño. Bueno, ¿de dónde puedo yo decir esto? Porque si a alguien le gusta hacer planes para los que ama, es nuestro Dios Padre Celestial. En Lamentaciones, capítulo 2, verso 17, dice de esta manera: el Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra.
que había ordenado de tiempos antiguos. Todos somos parte de un plan, de un diseño. Cada año creo yo que nosotros debemos de pedirle a Dios, Señor, que este año pueda yo pues tener esa bendición de que que el bien y la misericordia nos persiga todos los días de la vida. Bueno, así lo dice el último verso del Salmo 23. Entonces, cuando nosotros decimos, Padre, ¿realmente yo soy parte de un diseño? Bueno, lo he estado enseñando varias veces, diciendo de que nuestra vida, aquel que nace en Cristo, o sea, que aquel que conoce a Jesucristo y ama al Padre, Dios como que lo tenía apartado para que fuera partícipe de un diseño. Y ahí es en nuestro diseño, dice que está en el libro llamado, en el libro de las obras. Y que nosotros podamos decir que seamos partícipes de un propósito de Dios en todo sentido. Bueno, ¿por qué la importancia de planear? Bueno, planear, tal como usted lo oye, hacer un plan de vuelo, por ejemplo, utiliza el concepto de planear. Un avión planea porque tiene que hacer una trayectoria hacia donde va a aterrizar. Recientemente fuimos con nuestros hijos de vacaciones, estuvimos en un lugar muy hermoso en nuestro vecino país de El Salvador y planificamos cómo podíamos aprovechar esos 5 días donde cada día tenía un objetivo, poder conocer un poco más de ese hermoso país, que la verdad que es muy hermoso, y poder tener la convivencia, poder estar juntos en todo ese sentido. Bueno, para eso hicimos planes llamémosle a largo plazo, porque tuvimos que reservar el lugar donde nos íbamos a quedar desde el mes de agosto, imagínense. Y eso que lo hicimos tarde, porque hubiéramos podido encontrar ventajas en otros lugares si lo hubiéramos hecho desde el mes de mayo, póngale. Entonces, estos son planes a largo plazo. Y uno hace planes a mediano plazo y planes a corto plazo. O sea, el corto plazo es prácticamente lo que yo debería de hacer en los próximos días o horas. Mediano plazo podría extenderse más el tiempo, unos 2, 3 meses, 6 meses. ¿Sabe usted que cuando nosotros estábamos en Walmart, hacíamos planes de largo plazo con relación a ciertos proyectos o tiendas? Y teníamos que planificar para 10 años de venta. Imagínense, ¿quién va a saber algo para 10 años? Pero con eso prácticamente le dábamos a la compañía una proyección de crecimiento y de estabilidad, porque sabiendo eso podíamos determinar qué número de tiendas pueden aperturarse sin ser una carga a préstamos o sencillamente utilizando el mismo flujo efectivo que sale de las tiendas. Bueno, ¿de dónde aparece ese término del mediano y largo plazo? Pues la misma escritura dice en un verso muy particular. En el Salmo 119, 105, dice de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo aquí encontramos que la palabra de Dios nos puede dar una dirección. Diga conmigo, la palabra de Dios me puede dar dirección. ¿Y cómo me puede dar? Bueno, una lámpara es como algo que alumbra donde yo voy a pisar. O sea, en ese entonces eran como candeleros, póngale. Entonces él andaba caminando y mirando dónde iba a pisar. Y lumbrera era como tener esas linternas, ¿verdad? Como algo que pudiera tener una mejor iluminación para poder iluminar hacia dónde está el camino. Miren, hacia allá tenemos que ir. Entonces ahí encontramos prácticamente que el Señor mismo te dice: considera tus planes a
corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Dice uno, pero si al Señor tiene el control de mi vida, de mis planes, de mis propósitos, entonces ¿para qué tengo que planear? Porque en eso es donde está el libre albedrío. Porque uno entonces, si ya cree uno que tiene la salvación asegurada, entonces ¿para qué poder ir a la iglesia? ¿Por qué hacer tal cosa? Porque todo esto nos ayuda a tener, llamémosle así, una disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina forma carácter. Y al tener nosotros ese carácter, podemos revertir cuando vienen las acechanzas del mal. Revertir cuando viene, por ejemplo, alguna situación adversa. Sucedió algo que no era como yo quería, pues si uno no está preparado, uno puede decaerse y uno puede, pues, dejar un plan sin terminar. Entonces, por eso es tan importante el tener un plan, tener un diseño para que uno diga, Señor, en tus manos pongo esto y estoy seguro que si tú lo bendices, es parte de lo que tú querías para mi vida. Y yo me propongo terminarlo de tal manera. Pablo él mismo decía que él se propuso terminar la carrera por la cual él fue llamado. Mire cómo dice este verso en el 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. Esto ya fue en sus últimos días. He terminado la carrera, he guardado la fe. Aquí Pablo le escribía a Timoteo estando él en prisión, estando él en Roma. Él nunca cesó de escribir, de pues darle consejo a los diferentes personas que estaban allegados a él. Y él le decía a Pablo, he peleado. Que nosotros podamos decir, el 2025 lo peleé. Quedaron algunas cosas inconclusas, pero para el 26 continuaré hasta que pueda terminar el propósito o ciertas carreras. He guardado la fe, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que yo te conté que hace 2 años comencé un proyecto aquí a la par de mi casa? Diseñé una casa apartamento y creyéndole a Dios por fe, he avanzado ladrillo por ladrillo, como llamo, si tengo fe para un bloque, puedo terminar con otro bloque. Y lo lindo es ya contra el plano, ver cómo se terminó y las mejoras que hubieran. Ya prácticamente estoy en los acabados, ahorita es cuando más uno se siente que ya no tiene de dónde, pero esto me ha terminado a mantener la fe. Así como Pablo decía, he terminado la carrera, he guardado la fe, yo he querido guardar mi fe y no me quiero angustiar con este proyecto, porque al contrario, va a ser algo que me va a ayudar a seguir manteniéndome. Pero me he mantenido firme con el plan. Y no hay como tener un plan, ¿verdad? El que tiene planes sensatos, certeros, sabe a dónde va. El problema es de aquel que no tiene un plan. Oiga lo que le digo. El que no tiene un plan, cualquier bus lo lleva a cualquier dirección. En otras palabras, el que no tiene un plan, no importa hacia dónde se dirija, de todos modos va a caminar a alguna dirección, pero sin sentido. El que tiene un plan realmente puede comenzar algo. ¿Qué planes puedes tener para este año? ¿Qué planes puedes tener tú para tener, para poder encontrar un propósito en Dios? Hay muchas formas de empezar planes. Por ejemplo, hoy estamos comenzando año y generalmente muchos comienzan con planes de decir, tengo que mejorar mi condición física. Quiero bajar de peso. Bueno, entonces la pregunta es, si vas a bajar de peso, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y no se pierda la enseñanza este domingo, porque este domingo quiero predicar acerca de los planes emocionales. Porque a veces nosotros comenzamos con el deseo, del buen deseo de comenzar algo.
ahora quiero comenzar y voy a bajar de peso. Y comienza el año y pasa el primer día y usted no baja sus calorías en el sentido de que sigue comiendo los tamalitos que sobraron o comiendo algo del pastel que sobró o del recalentado navideño, ¿verdad? Todavía sigue ahí dándole. Y no, pero ya voy a comenzar, Entonces, ¿cómo se convirtió en un plan emocional? A veces empezamos, como digo yo, con aquel arrancón de macho, pero de repente viene el freno. Lo más lindo es poder decirle, Señor, yo quiero ser partícipe de un plan divino. Que yo pueda tener, Señor, algo que completar y que tú me pongas, Señor, el bienestar de alcanzarlo. Esto es lo que decía aquí Pablo cuando él decía con relación a eso que ha acabado su carrera. Mire cómo dice este verso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, lo mismo que él le decía a Timoteo, él estaba diciendo, bueno, todo lo que yo emprendí, ahora lo quiero poner siempre. Lo he puesto siempre en las manos del Señor, porque Él puso en mí que el deseo de tener algo o un llamado de hacer algo por Él. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona comienza haciendo algo que le da alegría, placer? Uno lo hace con gozo. En este viaje que fuimos a El Salvador, le he contado que con mis hijos, con Chitío, Che, yo los he acompañado a jugar un deporte que se llama pickleball, que es como un tenis, pero mucho más pequeño, pero con unas raquetas como que si fueran de ping pong. Pero es un deporte muy lindo, con una neta en medio. Ellos, con el afán de seguir, encontraron un lugar ahí en las costas de El Salvador donde podíamos ir a continuar a jugar pickleball. Bueno, y la verdad que estuvo lindo, encontramos una pareja maravillosa. Un hombre de 77 años, o sea, un hombre mayor con su esposa o su pareja de 70 años. Pero ¿sabe qué era lo curioso de ellos? Que ellos vivían en un yate, o sea, vivían en un catamarán, o sea, en un barco. Y ya tenían, bueno, por lo que yo entendí, como 20 años de estar viajando por toda Latinoamérica en ese viaje. Entonces yo les preguntaba a él, ¿y por qué lo hace? ¿Verdad? Entonces él me decía que cuando él cumplió sus 50, su deseo era poder hacer lo que él quería, lo que él anhelaba. Y encontró a una señora que ya tenía un barco también y lograron hacer match. Ellos son divorciados ambos y se lograron encontrar, dice. Y vendieron uno de los barcos y empezaron a caminar juntos viviendo en esa travesía. Pero usted viera a ese varón de 77 años haciendo lo que le daba placer. Bueno, uno tiene que hacer lo que uno le da alegría. Y ten por seguro que si Dios está metido en medio de muchos de estos proyectos, seguro que vas a poder culminar, vas a poder llegar a entender por qué hacerlo. Es interesante, ¿verdad? Por ejemplo, yo sorprendía porque esta pareja estaba jugando pickleball ahí con nosotros y yo les pregunto, ¿y tienen tiempo para el pickleball? Bueno, me dijeron, bueno, como hemos estado viajando en diferentes países, en cada lugar donde vamos, localizamos donde hay alguna academia de pickleball y sabemos que hay con quién jugar. Y salió de que ellos estuvieron en Antigua Guatemala hace como un mes y nos contaron de un lugar que ni yo todavía lo conozco. Precioso, dicen ellos, para ir a jugar. Cuando uno hace lo que le gusta, uno se mantiene constante. Y esa es otra de las características de los planes. Tienes que tener constancia.
Tienes que ser una persona que se mantenga firme en hacer algo que te agrade en todo sentido. Dice Santiago, capítulo 1, 6 y 5, con relación a la fe que hay que tener para creer en algo. Vaya conmigo y vamos a leerlo. Dice de esta manera: pero pida con fe, no dudando nada. Aquí es al que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios por fe, y si aún no le ha venido, siga creyendo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, oiga esto, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¡Ay, quiero bajar de peso! Pero no cambio mi rutina de, por ejemplo, mi ingesta, mi alimentación. O no cambio mi rutina de, por ejemplo, mis hábitos, y nunca he hecho ejercicios sedentarios, entonces cambiar ese plan. O sea, uno tiene que estar dispuesto a definirse en el plan y tener un ánimo animado para alcanzarlo. El hombre de doble ánimo, por supuesto, va a ser inconstante porque va a llegar aquí y va a llegar allá. Eso es el clásico de, por ejemplo, de los libros. Más de alguna vez yo le he contado que debo de tener ahí como media docena de libros que no logro terminar. Pero ya, bueno, el año pasado logré terminar un par. Ahí estoy, y agarro un par y agarro otro. Sobre todo ahorita hay una ventaja, que los libros son digitales, entonces uno puede tener tiempo para mantenerse, así como el mantenimiento de la palabra, de la oración. No deje de orar, porque eso es, pues habla mucho de su carácter, habla mucho de cómo es que uno debe de mantenerse cerca de Dios en todo sentido. Sabe que Santiago, cuando habla acerca de los planes, da una línea en el capítulo 4 de cómo es completar un plan bajo la bendición de Dios. Dice aquí en este verso 8, acércate o acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquel que tiene un diseño y un plan, decir, me propongo acercarme a Dios, Él se acerca. Pero hay que tener un propósito. Limpia vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo. Bueno, hace un rato vimos el de doble ánimo es inconstante en sus caminos, pero aquel de doble ánimo purifique vuestros corazones. En otras palabras, lo que da a entender aquí Santiago es que aquel que anda, pues, queriendo agradar a Dios, pero con una vida inconstante en sus caminos o de pecado, prácticamente no le va a sacar una sonrisa al Padre. Yo hoy te animo a que este año seamos mejores. Que este año tú puedas decirle, papito, yo quiero ser un mejor creyente. Este año yo te pido, Señor, poder ser un mejor cristiano. Este año, Señor, yo me quiero mantener santificado para poder ser santo, para ser llamado santo. Y usted dirá, mire, bueno, al fin, pastor, ¿me estaba hablando de mis planes personales o de meterme en la iglesia? No, el santificarse no es meterse en una iglesia. No, la iglesia te ayuda a darte conocimiento de la palabra, a incluso acercarte a Dios. Pero la iglesia no te puede doblar el brazo en lo que tú estás dispuesto a hacer de lunes a sábado. Lo único que puede hacer es recordar lo que la palabra de Dios dice, cómo nosotros podemos santificarnos para ser constantes en el camino. Que podamos decirle, Señor, este año yo tengo que proponerme a ser mejor, a ser un mejor creyente. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo el capítulo 4 de Santiago,
Ese capítulo es hermosísimo, porque en toda su trayectoria habla acerca de las razones por las que a veces no completamos planes en la vida. Por ejemplo, planes cuando uno tiene doble ánimo, dentro de uno existe como que existiera dentro de uno mismo un conflicto interno, dice. Bueno, eso lo dice cuando si seguimos leyendo en el capítulo 4, en el verso, estamos en el verso 11, ¿verdad? 1, ¿verdad? Bueno, leámoslo de esta manera. En el verso 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Por qué tenemos ese conflicto interno o ese conflicto con alguien más? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y aquí es donde viene un concepto del que yo le llamo planes emocionales. Porque a veces no logramos nosotros continuar algunas situaciones, porque realmente hacemos planes motivados por nuestras pasiones, por lo que queremos. Este año estoy dispuesto a hacer, por ejemplo, Dios me dio una palabra de que este año yo voy a ser prosperado y que voy a tener un negocio propio. Bueno, si tú crees que así es, porque yo sé que Dios le habla a muchos de poder completar sus propósitos y sus negocios, el que camina por fe no anda dudando, no anda, ¿será que Dios me lo dijo o no sé, no será? El que camina por fe, ¿qué es lo que hace? Bueno, ¿qué tengo que hacer si tú has sido empleado para tener un negocio propio? Necesito ¿qué? Empezar a tener una patente, necesito tener una resolución fiscal y empezar a averiguar qué es lo que yo necesito tener para mi negocio propio. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el Señor me dio, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros conflictos internos, ¿será que Dios lo tiene? ¿Será que es que yo lo quiero? Muchos creen que cuando Dios te haga una promesa es porque dámela y que va a aparecer en la puerta. No, por supuesto que Dios es capaz de mandar a alguien que te toque la puerta, pero Dios anda buscando cómo te levantas, cómo estás dispuesto a levantarse. Por ejemplo, en el mismo Santiago, cuando estábamos leyendo en el capítulo, leemos ahora en el capítulo 2, en el verso 2 y 3 del capítulo 4. Mire cómo dice: codiciáis y no tenéis. O sea, hay conflictos internos. ¿Por qué? Porque a veces queremos para nuestro provecho. Codiciamos y no tenemos, por eso cometéis homicidio. No es que tú te olvides, no es que tú vayas a matar a personas, no. A veces tú matas sueños, matas propósitos. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerras. No tenés porque no pedís. Y pedís y no recibís. Y esto mire, ¿por qué no recibimos? ¿Por qué? Porque pedimos para malos propósitos, para gastarlos en nuestras emociones. En otras palabras, lo que está tratando de decir Santiago en este verso es que, Señor, yo quiero tener planes conforme a tu dirección, conforme a tu propósito. Pero ayúdame, oh Dios, a que yo pueda tener una dirección espiritual y poder quitar de mí toda codicia personal, toda ambición personal, sino decirle: Padre, bendíceme. Diga conmigo: Dios me va a bendecir. Dios me quiere bendecir. El anhelo del Padre es bendecirnos, pero tenemos que decirle: Señor, me quiero meter en lo que tú tienes para mi vida. Por eso es que el mismo Santiago después menciona, y seguimos leyendo, de cómo romper lo terrenal en nuestra vida. Sigo leyendo de esta manera. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces,
Aquí lo que está diciendo es, tú le pediste a Dios, bendíceme, hazme un plan, hazme tener este año propósitos diseñados en el cielo. Entonces viene el Padre y dice, está bien, yo te voy a hacer el plan. Y empieza uno a ver la bendición de Dios. Pero en el tiempo, ¿qué sucede? Que uno empieza a tener deseos, ataduras, o llamémosle así, amistad con aspectos del mundo. Entonces el Señor dice, bueno, o me pediste o no me pediste. Porque el que quiere ser amigo del mundo, dice, se vuelve enemigo de Dios en todo sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Perdóname. ¿Sabes cuál es el secreto para obtener un buen plan divino o del cielo? Que Dios dirija tus pasos. Es, Señor, quita toda soberbia de mi vida. Quita todo orgullo que pueda haber a mí. Porque la soberbia y mi orgullo solo me alejan de ti. Acá al caso dice, Dios al altivo lo mira de lejos. Bueno, eso es lo que prácticamente dice este verso, continuando en Santiago 4, 6 y 7. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y irá de vosotros. Señor, que este año yo pueda hacer un plan bajo tu bendición y estoy dispuesto a ser humilde para poder tener tu gracia. Diga conmigo, recibir la gracia de Dios. Repita conmigo, recibir la gracia de Dios. Porque Dios resiste al soberbio. Dios lo mira de lejos. Al altivo Él lo mira de lejos. Y por supuesto que cuando uno encuentra esta resolución de buscar al Padre en sus planes, hay alguien que va a querer meterte zancadilla. Y aquí está, resiste al diablo. Y si tú lo logras resistir, Él te dirá, o el Señor te asegura, que en el nombre de Él huirá de vosotros. Y si seguimos leyendo, dice que está la soberbia, está la altivez, pero también está la jactancia. La jactancia es, por eso me agrada este capítulo, porque habla muchas cualidades de que pueden ser estorbos para alcanzar los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, dice de esta manera. Pero ahora, en el verso 16 del capítulo 4, estamos leyendo. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Más bien debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo aquello. Qué lindo, ¿verdad? Poderle decir, Señor, si es tu voluntad, diga conmigo, si es la voluntad del Padre, este plan va a tener un buen propósito. Voy a poder alcanzar un buen alcance en todo sentido. ¿Qué tenemos que hacer, Señor? Repasando, Señor, yo quiero ser constante en los planes. 2, Señor amado, quiero quitar toda avaricia, toda ambición personal, toda jactancia, sino saber que tú tienes planes de bien y no de mal para mi vida. Y de esta manera, ten por seguro que el Señor te va a dar a ti el alcance y el propósito. Entonces, ¿cuál es el consejo final? Tenemos que tener determinación. Determina, ¿verdad? Y aquí está este verso. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece a uno, amará al otro y se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para tener un plan, Señor, quiero que tú lo gobiernes. Seas tú, Padre mío, quien esté en medio de
Bueno, usted dirá, bueno, pastor, usted me habló de un plan. ¿Cómo puedo yo diseñarlo? Bueno, te voy a enseñar cómo yo planificaba, cómo hacía yo planes en mis trabajos, en mis proyectos. Y esto te puede servir a ti también. Si tienes ahí tu celular, puedes tomarle una screenshot o una foto a esto. Pero lo más importante para diseñar un plan es, uno, defina valores fundamentales. ¿Qué es que ese plan, qué valor me va a dar en mi vida? Por ejemplo, puede ser, me va a ayudar a salir de mis deudas, me va a ayudar a pensar en un futuro para mis hijos, me va a ayudar a tener una estabilidad económica. Bueno, entonces, ya que tengas claro tus valores, qué es lo que quieres hacer, formula una visión. Una visión es, bueno, ¿qué tipo de plan puedo tener? Entonces empiezas a evaluar en qué sos bueno. Yo siempre le digo a la gente, mire, piense en lo que usted es bueno, no piense en lo que su vecino ha hecho. Y eso es formular una visión. De ahí, desarrolle la visión. ¿Qué es esto de desarrollar la visión? Es, bueno, si yo soy bueno, por ejemplo, cortando pelo, bueno, entonces debo de pensar en que tengo una peluquería, pero no me están llegando clientes. Entonces necesito pensar ahora cómo poder alcanzar con mi servicio a estas personas. O si tienes algún negocio, cómo poder alcanzar. O si tienes un propósito personal, ver cómo puedes alcanzar ese propósito personal. Y esto te lleva a desarrollar una estrategia a seguir. Estrategia a seguir es prácticamente como empiezas a establecer, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo puedo obtener? Puedo ver, por ejemplo, quiero aperturar un negocio. Bueno, ¿qué estrategia? La estrategia es decir, bueno, si quiero tener una estrategia, lo primero que tengo que hacer es pensar en una patente de comercio. Dos, tengo que pensar cuáles las adversidades que hay para ese negocio. Entonces, empieza uno a viendo y prácticamente para hacer una estrategia, yo le sugiero a la gente haga lo que se llama un FODA, FODA. Es como hacer un marco de cuatro, pues en una hoja de papel usted hace un cuadrante con 4 lados. La F es las fortalezas que tú tienes con ese nuevo proyecto que tienes. Y del otro lado te lleva a las oportunidades. O sea, con ese negocio, ¿qué oportunidades tienes? Bueno, crecer aquí y allá. Y esto, pues, las fortalezas puede tener la D de debilidades. ¿Qué debilidades puede tener o tengo yo para alcanzar ese negocio? Y la A, amenazas. Entonces, de esa manera, FODA, ¿qué amenazas puedo tener yo para alcanzar ese proyecto? Bueno, usted dirá, ¿y cómo voy a hacer este diseño del plan? Bueno, hacia aparte, porque eso es lo que vamos a estar viendo en estos discipulados. Cómo establecer las estrategias, cómo establecer etapas, los recursos necesarios y cómo motivar a otros. No se aparte, porque en nuestros próximos discipulados, si algo vamos a hacer es cómo diseñar un plan, ya sea de negocio o un plan personal, conforme a tener una visión, desarrollar una visión, cómo crear estrategias, qué recursos necesito y cómo motivar a otros a que me compaginen. No se aparte, porque vamos a alcanzar planes de bien y no de mal. Entonces, yo te diría ahora en adelante, planear. Vamos a planear. No te apartes. Yo le pido a Dios que nos dé el tiempo para poder culminar planes durante estas discipulados que vienen. Pero no te apartes, porque si algo quiere Dios es que puedas alcanzar planes de bien para tu bienestar, planes de bendición para un buen propósito. Ahí donde estás, déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo bendigo todo aquel creyente que me ha estado escuchando. Bendigo, Señor, su vida y sobre todo, Señor, bendigo desde ya los planes que se va a proponer este año. Planes personales o planes motivacionales o tal vez planes de negocio. Pero, Señor, desde ya yo bendigo que sea bendecido en todo, así como prospera su alma. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, no se aparte porque vamos a tener un discipulado buenísimo. Bendiciones.